poesía. Vamos a ver un poco ahora las figuras retóricas o lenguaje figurado. Puesto que los poetas hebreos estaban interesados en pintar descripciones gráficas con impacto emocional, su principal medio de comunicación era el lenguaje figurado. Por ejemplo, en el día de hoy, si un publicista quiere armar una campaña de publicidad, tiene que idear, ¿no es cierto?, qué imágenes va a poner, qué idea va a comunicar, cuál va a ser las letras, el tamaño, el color. Pero en el tiempo de los hebreos no podían ellos incluir imágenes. Entonces generalmente lo que hacían era relatar algo, ¿no es cierto?, que tenga un impacto emocional, y lo hacían a través del lenguaje figurado. Aunque los autores de los textos poéticos usen lenguaje figurado, aún así comunican una verdad que sea literal, ¿no es cierto? Ok. Para comprender las figuras retóricas o el lenguaje figurado o la poesía, uno tiene que entender el escenario en el que se produjeron o que se colocaron. Y estos son los escenarios, ¿no es cierto?, de los poderes mundiales. ¿Qué parte de la Biblia o la poesía, ¿no es cierto?, que se escribió, quién estaba en el poder mundial? Si era Egipto, ese es el orden de los poderes mundiales: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Si uno va, ¿no es cierto?, a Génesis, la época de la predominancia de Egipto, ¿no es cierto? Y así uno puede ir avanzando, ¿no?, el tiempo que predominaba Asiria, o Babilonia, o Persia, y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, predominaba Roma, aunque la cultura helenística o griega era la mayor influencia en el mundo del Nuevo Testamento. Lo mismo la poesía echa mano de la cultura y del entorno de la época. Y aquí voy a poder pedir ayuda a ustedes, la colaboración de ustedes. De los salmos o de la poesía del Antiguo Testamento, ¿se recuerdan ustedes que hagan referencia, por ejemplo, a las montañas? ¿Qué salmo hace referencia a las montañas? Porque son recursos que tenían los poetas, ¿no es cierto?, los autores bíblicos. Por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es un salmo. Entonces, entender la geografía, las montañas. Salmo 121. Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. Entonces, el entorno natural, ¿no es cierto?, las montañas. También a veces el escritor bíblico echaba mano de la observación de los animales o de la caza. ¿Se recuerdan el salmo que dice, ¿no es cierto?, brama como el ciervo por las corrientes de las aguas? Así clama mi alma a ti, oh Dios, el alma mía. Aquí, eso está basado en la observación de los animales. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice, mira a la hormiga, ¿no es cierto?, mira a la araña, y todos los animales que hacen referencia. Por ejemplo, la referencia a la guerra. ¿Se recuerdan ustedes algún salmo que haga referencia a la guerra? Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es una escena de guerra, de una batalla. Dice que la saeta que vuela de día. Hay referencia a la minería, ¿no es cierto? Por ejemplo, Proverbios hablan de que la sabiduría tiene que ser más preciada que la plata y el oro, ¿no es cierto? Referencias a la agricultura, referencias a la vida doméstica, y todo eso es importante comprenderlo cuando se menciona en la poesía, porque
Así como es importante el escenario histórico, ¿no es cierto?, del poder mundial, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, también el entorno cultural, las montañas, la casa, los animales, la guerra, la minería, la agricultura y la doméstica, forma parte del escenario de la poesía. Vamos a ver en la poesía estos dos recursos muy utilizados en la poesía, que es el símil y la metáfora, que es lo que más ocurre en la poesía hebrea. ¿Qué es el símil y qué es la metáfora? Bueno, las dos figuras retóricas más comunes en la poesía hebrea es el símil y la metáfora. Ambas, ¿no es cierto?, expresan similitud. Cuando piensas en símil y metáfora, piensa en similitud, algo que es parecido, ¿no? El símil, por ejemplo, expresa la similitud o el parecido de un objeto con otro, pero siempre va precedido por la expresión como, como. Cuando esa similitud dice como, ¿no?, brama como el ciervo, ahí ya sería símil, como. La metáfora sigue siendo la similitud, ¿no es cierto?, de una cosa con otra, de una persona con otra, pero con la ausencia de esa palabra como. Es lo mismo, pero sin la frase como, metáfora. Vamos a poner un ejemplo. Salmo capítulo, o Salmo 80, versículo 1, ahí vamos a encontrar tanto un símil como una metáfora. El Salmo 81, voy a pedir a la hermana Débora si la puede leer al Salmo 81, ahí está en la pantalla. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Muchas gracias, hermana Débora, ¿no es cierto? Ok. Entonces, pregunta, de acuerdo a la información que tenemos ahí, la expresión pastor de Israel, ¿qué es? ¿Símil o metáfora? Metáfora. Muy bien, Evans, ¿no es cierto? Porque, ¿y a quién hace referencia, oh pastor de Israel? ¿A quién hace referencia? ¿A quién se refiere el salmista como el pastor de Israel? A Dios. A Dios, muy bien, Edgardo, ¿no es cierto? Entonces, no es un pastor de ovejas, está refiriéndose a Dios como en la tarea de un pastor que cuida las ovejas, y las ovejas sería Israel. Ahí está la metáfora, no está la palabra como, pero está implícito. Y donde dice pastor, como tú que pastoreas como ovejas a José, donde dice pastoreas como a ovejas, ¿qué sería? ¿Sería metáfora o símil? Símil. Ok, muy bien, Edgardo, ¿no? Sería símil. ¿Por qué? Porque hay una similitud. Dios pastorea, pero está la frase como a ovejas, a José o a la misma nación de Israel. Miren, hay muchas figuras de dicción. Si tienen oportunidad, este diccionario de figuras de dicción es muy importante tenerlo. Los autores, ¿no es cierto? Ethel Bullinger y también Francisco Lacueva, es de mucha ayuda este diccionario de figuras de dicción. Y terminemos viendo algo acerca de los salmos. Como es el libro principal, el más grande, el libro poético y el más grande libro por extensión de la Biblia, vamos a ver algo acerca de los salmos, el principal libro poético de poesía. El nombre de los salmos, ¿no es cierto?, en el Tanakh hebreo, el Tanakh significa el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan de eso ustedes? En hebreo el nombre es Tehilim, y que sencillamente significa canciones de alabanza. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, buscaban un término que reflejara la idea de Tejilín en hebreo, ¿no es cierto? Que sencillamente es canciones de alabanza. Y lo único que encontraron algo parecido fue Salmoi, aunque Salmoi
significa en griego canciones, pero con acompañamiento de instrumentos de cuerdas. Pero finalmente llegó a entenderse como sencillamente canciones de alabanza. Y por eso, en las versiones en español, ¿no es cierto?, se utiliza la transliteración, no la traducción, sino la transliteración del término griego salmoi. Salmo en español no significa nada, solamente es la transliteración. Si hubiera sido traducción, le hubieran puesto canciones de alabanza. Eso sería el libro, canciones de alabanza, pero la transliteraron. Por ejemplo, en español, nosotros usamos ciertas palabras, ¿no es cierto?, que son transliteraciones del inglés. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, por ejemplo, en Ecuador, decía, en vez de decir, ¿no?, el cierto tipo de pantalón, decían blue jean. El blue jean significaba el lee, ¿no es cierto?, los otros tipos de... Es lo mismo que acá, pastor. Vaquero, ¿no es cierto? Blue jean. Entonces, eso no es una traducción, eso es una transliteración. ¿No es cierto? No se traduce el término, solamente se sigue usando el mismo término. Entonces, nuestro nombre Salmo es una transliteración del griego salmoi. Es para una pequeña indicación, ¿cierto? Aleluya, amén. Exacto. Lutero decía que era tan importante el libro de los Salmos porque el Salmo era como una pequeña Biblia, tenías de todo, ¿no es cierto?, en los libros de los Salmos. Incluso uno de sus famosos himnos, Castillo Fuerte Nuestro Dios, se piensa que estaba basado en el Salmo 46, ¿no es cierto?, este himno de la Reforma, escrito por Lutero. Salmo 46:1, donde dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de salmos. De los 150 son diferentes tipos de temas que trata. Y el primero que pudo entender esta diferencia o que hizo una clasificación de los salmos fue justamente este erudito alemán llamado Hermann Grünkel. Ahí está la fecha, ¿no es cierto? 1862-1932. Y él hizo en su estudio de salmos, y tiene un libro de bastantes páginas, y él propuso una clasificación de los salmos en 5 grupos, 5 categorías. En el día de hoy hay mucho más categorías, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay salmos de alabanza, ahí si pueden ver en la pantalla, ¿no?, un montón de salmos que tratan de acerca de la alabanza, hay salmos de confianza, salmos categorizados como himnos o como acción de gracias, salmos de sabiduría, salmos reales, de lamentos, y hay otras clasificaciones, ¿no?, como por ejemplo los salmos mesiánicos. La fecha de los salmos, bueno, el libro de los salmos, ¿no es cierto?, se escribió en un periodo de 1000 años, increíble, ¿no? Desde el desde el salmo más antiguo, que es el salmo escrito por Moisés, el Salmo 90, hasta uno de los últimos salmos que se piensa que lo escribió Esdras, que es el salmo más largo, el Salmo 119. No está confirmado, pero se piensa que fue Esdras. Y Esdras, estamos hablando del 500 a 400 antes de Cristo. O sea, desde el primer salmo del tiempo de Moisés, de 1400 antes de Cristo, hasta Esdras, posiblemente, Salmo 119, en el 500 o 400 antes de Cristo, de acuerdo a diferentes cronologías. O sea, un periodo de 1000 años, o 900 o 1000 años. En cuanto a autores, hay diversos autores. Algunos hablan de 7 autores, otros de 8, otros de 9. Y también hay salmos anónimos. En cuanto a autores, casi la mitad de los salmos escritos por el rey David, 75 salmos. De esos 75, 73 de esos 75 lo menciona el mismo salmo. Pero hay 2 que en el Nuevo Testamento se le atribuyen a David y por eso son 75, ¿no? Uno es la cita de Hechos de los Apóstoles, que se le atribuye un salmo a David, que no está atribuido en el mismo salmo, pero creemos en la inspiración de los libros de la Biblia, y otros Hebreos. Hebreos atribuye otro salmo a David,
que en el mismo salmo no está especificado. Luego están los salmos de Asaf, que era un levita encargado de la música en el tabernáculo y después en el templo. Los hijos de Coré, 12 salmos. 2, el rey Salomón, Moisés, ahí está el Salmo 90. Emán Esraíta, 1, Etán, 1. Los salmos graduales, que algunos estudiosos de la Biblia lo adjudican al rey Ezequías, no se sabe, no está comprobado, Salmo 120 al 134, y 34 salmos anónimos, en total, ahí está las 150. Ahí están las divisiones de los salmos, y algo curioso en cuanto a los salmos. El capítulo central de la Biblia justo cae en el Salmo 118. El versículo central de la Biblia, justo en el Salmo 118, versículo 8. Y el Salmo anterior, que es el 117, es el capítulo más corto de la Biblia, tiene solamente 2 versículos, el Salmo 117. Y el Salmo que sigue, que sería el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, que tiene, ¿cuántos versículos? 176 versículos, ¿no es cierto? Y terminamos con esto. Una de las clasificaciones de los salmos, libros poéticos, ¿no es cierto? Podemos clasificar en himnos, hay otros salmos que son lamentos de desesperación, otros salmos que son acciones de gracias, otros eran los salmos que cantaban los peregrinos, otros eran cánticos de Sión, salmos de sabiduría, mesiánicos y salmos de coronación. Terminamos con esto. ¿Qué serían los himnos? Bueno, el propósito de estos salmos era sencillamente adorar a Dios y tener una devoción personal y congregacional hacia Dios. Se enfatiza eso, la adoración y la alabanza, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y su fidelidad, o la fidelidad de Jehová, es para siempre. Hay varios salmos cuya finalidad es eso, la adoración y la devoción. ¿Qué serían los salmos de lamento? Son los salmos donde uno, cuando lo lee, se da cuenta de que el escritor del salmo está pasando por una catástrofe de índole personal o nacional. Estos salmos incluyen lamentos, gemidos, clamor, desesperación. Pide desesperadamente la intervención de Dios. Se siente como que se está hundiendo en un pozo. Ejemplo de estos salmos, ¿no? Pero siempre estos salmos terminan con confianza y fe en Dios, de que Dios le va a rescatar. Salmo 6, Salmo 51, Salmo 27, 22, 42, y hay muchos otros salmos más que tratan acerca de esta temática, lamento. Salmo de acción de gracias. Son acciones de gracias elevadas a Dios por su intervención y liberación. Ejemplo, Salmo 32. ¿Quién no se recuerda el Salmo 32? El 30, el Salmo 40, 75, 118, 116, 107. Son salmos de agradecimiento. Salmo de los peregrinos, o los cánticos graduales, también se les llama así, ¿no? Que cantaban todos los peregrinos que iban camino a Jerusalén por las fiestas, 7 fiestas judías, sobre todo la Pascua, la que más asistían. Iban cantando estos salmos, Salmo 122. Por ejemplo, ahí dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Sión. Esos son salmos de los peregrinos. También hay cánticos de Sión. Son la alabanza a Dios por la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de la morada de Dios. Salmos 46, ¿no es cierto? Es un ejemplo de eso. Salmo de sabiduría. Son cánticos que muestran el valor y la importancia de cumplir la ley o la Torá, ¿no es cierto? El Pentateuco. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, y hace toda la descripción, ¿no?
y al finalizar dice, no, su hoja nunca se cae, ¿no es cierto? Todo lo que hace prosperará. Salmo de sabiduría, o sea, cumplir la ley, cumplir los estatutos de Dios vale la pena. Salmos mesiánicos, hay salmos, ¿no es cierto?, que hacen referencia al Mesías. Quizás el que lo escribía no se imaginaba que hacían referencia al Mesías, pero sí. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, el cumplimiento, ¿no es cierto?, tanto en la faceta del Mesías sufriente como el Mesías reinante. Ahora nosotros lo entendemos con claridad esta diferencia, ¿no? Este es un salmo mesiánico que habla del sufrimiento de la primera venida que vino Jesús a redimirnos. O este es el salmo mesiánico que hace referencia al reinado milenial de Cristo en su segunda venida futura para reinar. Salmo 22 es un ejemplo de un salmo mesiánico de sufrimiento, de su primera venida. Salmo 24 es un ejemplo de salmo mesiánico de su segunda venida para reinar. Finalmente, salmos de coronación, ¿no es cierto?, se caracteriza por expresiones relacionadas con el reino o el gobierno de Dios. Expresiones como Jehová reina, el Señor reina, hacen referencia a este reinado o gobierno de Dios en la teocracia. Entonces, muy importante todo lo que tiene que ver con la parte de la poesía, ¿no es cierto? Porque una tercera parte de la Biblia es poesía y la mitad del Antiguo Testamento es poesía. Y el libro más extenso, que es Salmos, es un libro eminentemente de poesía. Termino con esto. El libro de los Salmos ha sido el libro donde la gente recurre con frecuencia en diferentes situaciones de la vida. Si está alegre, si está agradecido, si está en problemas, si está en pruebas, si está en tribulación, si ha perdido un ser querido, ¿no es cierto? Salmo 23. Si uno está pasando por escasez, si uno está pasando por momentos muy difíciles, tiene un abanico de todas las problemáticas humanas. Por eso el libro de los Salmos es un libro tan utilizado y tan recurrido en tiempos tanto de alegría como en tiempos de dolor, de enfermedad. Persona que está en una cama de hospital y si es creyente, esa persona recurre al libro de los Salmos. Entonces es tan importante la poesía y es el libro más citado por los escritores del Nuevo Testamento, el libro de los Salmos. Que el Señor nos bendiga y espero que estas herramientas nos ayuden a poder, ¿no es cierto?, utilizar o entender la poesía en la Biblia. Que Dios les bendiga.